mensaje muy importante. Now that message that he gave Ese mensaje que les dio is the future es acerca del futuro of the direct selling industry. de la industria de las ventas directas. What he told that day Lo que él habló ese día is what is going to change the way you do your business. es acerca de la manera cómo va a cambiar la manera en que ustedes hacen su negocio. What he expressed that day Lo que expresó ese día, is going to bring more excitement. esto va a traer más emociones, It's going to make your business more attractive. va a hacer que su negocio sea más atractivo It's to make your recruitment rate faster. y va a hacer que tengan un mayor reclutamiento And he's going to put you on a new level y los va a colocar en un nuevo nivel with a very high exponential income. con ingresos muy altos exponenciales. But many people, they listen to him. Mucha gente lo escuchó And they came out y llegaron a la conclusión with a lot of excitement. que tenían mucha emoción sobre esto, Because they feel like porque sentían there is something coming in. que hay algo que está muy bueno por llegar And they want to know in detail what exactly this is y about. quieren saber el detalle de qué se trata. So I took the responsibility Así que yo tengo la responsabilidad to visit all the key markets. de visitar las áreas clave que tenemos. So for this visit, Para esta I visita selected 5 locations únicamente seleccioné 5 lugares where we have the key people, donde tenemos a nuestra gente clave and I wanted to talk to only the most key people. y únicamente quiero hablar con las personas más importantes y clave de cada área. Of course, if I want, I can talk to everybody. No? Porque por supuesto yo podría hablar con todos los distribuidores, But I decided that this meeting has to be with the key people. pero decidí que esta reunión tenía que ser únicamente con la gente clave. And you will understand by the end of the session why I asked for the key people. Y ustedes van a entender al final de la sesión por qué pedí hablar con esa gente clave. So I selected 5 locations. Así que únicamente seleccioné 5 lugares. One is the DF, Una es la Ciudad de México, second is Oaxaca, la segunda fue Oaxaca, Guanajuato, Guanajuato, Acapulco, Acapulco and Monterrey. y Monterrey. These are the 5 main points. Of course, DXN is spread across the world. Por supuesto sabemos que DXN está en todo México, pero son los 5 puntos principales. But among all the places, all the markets in Mexico, Pero de todos los lugares, todo el mercado que tenemos en México, these are the most key areas. esas son las áreas clave que tenemos. We have the topmost leaders, Que tenemos los líderes más altos, the most effective leaders, los líderes más efectivos and the most key leaders of the DXN. y los líderes clave que tenemos en DXN. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, let me start with what is this concept about. vamos a empezar a hablar acerca de qué se trata este concepto. This concept is called icing on the cake. Este concepto se llama icing on the cake. So people ask this question, La gente se pregunta, what does it mean? ¿qué significa? It means, Significa, you know what is cake, right? ustedes saben lo que es un pastel, ¿verdad? Cake means pastel. Cake es pastel. Icing on the cake Cuando decimos icing on the cake, is what you decorate the cake with. es el término que se utiliza para esa decoración que se pone encima del pastel. You put the cream on the cake, Le puedes poner el chantilly, you beautify the cake, lo vas a hacer que se vea bonito, you make the cake more beautiful by having a cream of like putting all the flowers. le vas a poner decoración bonita, poniéndole flores de crema, Okay, so to make it look more attractive, para hacerlo más atractivo. that is icing on the cake. Eso es a lo que se refiere el término icing on the cake. Cake and icing. Tenemos lo que es el pastel y por supuesto la cubierta encima del pastel. Sounds interesting. Suena interesante, ¿verdad? What is it all about? Pero ¿de qué se trata? Icing on the cake Icing on the cake is a new direction. es una nueva dirección, It's an additional compensation es un plan de compensación adicional for the existing marketing plan. al plan de mercadotecnia que tenemos actualmente. We all know what is the marketing plan, Todos ustedes ya conocen el plan de mercadotecnia, right? ¿cierto? We know like what are the different benefits of marketing plan. Ustedes conocen ya los diferentes beneficios que te da el plan de mercadotecnia. So the marketing plan El plan de mercadotecnia is your pastel. es el pastel que nosotros tenemos. Icing on the cake, Icing on the cake, the new compensation este nuevo plan de compensación is a beautification for your pastel. es la cobertura, lo que va a hacer que se embellezca nuestro pastel. To make your cake look more Para attractive. hacer que nuestro pastel se vea más atractivo. If I put a cake right in front of you, Si yo pusiera un pastel enfrente de ustedes, a very simple cake, un pastel simple, únicamente el pan, right from the oven, salido directamente del horno,
and I invite people, hey, come over, let's eat the y cake. yo le dijera a la gente, oye, ven, vamos a comernos este pastel. Some people will come. Tal vez algunos se Some acerquen, people will say, okay, okay, thank you very much. otros dirán, pues no, gracias, I'm not hungry, you know. no tengo hambre. Because it doesn't look so attractive to you. Porque Right? a lo mejor salir del horno no sería atractivo. So what I do, Entonces lo que tenemos que hacer I put a lot of cream on it. es empezar a ponerle crema encima, Decorate it. empezar a decorar, I put a flower on it, you know. vamos a ponerle flores de crema, y I put some chocolatey de algunas design on it. tabletas de chocolate, I make it very attractive. y vamos a hacer lo que se vea más bonito. And then I invite you once again. Y nuevamente nos va a decir, Hey, come over. vengan, The cake will be finished in no time. el pastel ya embellecido se va a acabar inmediatamente, Because everybody will run and jump on the cake. porque todos van a querer brincar y comer ese pastel. You know why? ¿Saben qué? Because of the appeal. Por la manera en que se ve atractivo, It's very attractive. porque es más It atractivo will be more delicious. y se va a ver más delicioso, Right? ¿cierto? Likewise, De igual manera, we are presenting to you the icing on the cake. les estamos presentando el icing de cake, The most competitive unilever plan in the market. el plan nivel más competitivo que hay en el mercado And with an additional profit sharing. y con una ganancia compartida adicional. We are introducing to you Estamos presentando a ustedes the most competitive unilever plan in the market, in the world, I would say. el plan nivel más competitivo que hay en el mundo de las ventas directas, With an additional unilever profit sharing. con una ganancia compartida a un nivel. Now let me explain to you. Déjenme explicarles. Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. If you have Si ustedes tuvieran an amount of 3,500 in cash, la cantidad de 3,500 pesos en sus manos, what business you can do with this 3,500? ¿qué clase de negocio creen que podrían hacer con 3,500 pesos? De dulces. Selling candies, Selling candies, okay. vendiendo dulces. I was asking in Oaxaca the same question, En Oaxaca les hice la misma pregunta and they told me that, oh, we can sell tamales. y me dijeron, podemos poner un puesto de tamales. It's okay. You can do tamales business. Ok, vamos a hacer un negocio de tamales. You can do candy business. Pueden hacer un negocio de un puesto de dulces. How much you can earn from this business? Pero ¿cuánto es lo que ustedes pueden ganar con este negocio? What profit you can make from this business? ¿Qué ganancia pueden obtener de este negocio? How much? ¿Cuánto creen que pueden sacar de ganancia? 500 pesos, 500 pesos. You make 500 pesos, Tal vez 500 pesos, 500 1,000 pesos, 1,000 pesos, 1,000 pesos. tal vez 1,000 pesos. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, DXN, en DXN you can start doing a business pueden comenzar a hacer un negocio by purchasing comprando your unit of icing un paquete icing with this amount of 3,500. con esta cantidad de 3,500 pesos. And people ask this question, La gente hace esta pregunta, 3,500, is it an investment? 3,500 pesos es una inversión. We tell them, Les decimos, it looks like an investment parece como una inversión because it has all the benefits of an investment. porque tiene todos los beneficios de una inversión, But it is much better than an investment. pero es muchísimo mejor que una inversión. When you talk about investment, Cuando hablamos de inversión, you talk about returns. hablamos acerca de recuperar esa In inversión. DXN, we call En it- DXN, In DXN we say, en DXN decimos, we consider this as a one-time purchase. consideramos a esto como una compra de una única vez. You pay 3,500, Pagas 3,500 pesos you buy a package y compras un paquete of DXN products. de productos de DXN. It is a one-time purchase. Es una compra de una sola vez. You all are DXN members. Todos ustedes ya son distribuidores de DXN. You can also join Ustedes también pueden participar for this icing. para estos paquetes icing. And let me tell you what are the benefits you have. Y déjenme decirles cuáles son algunos de los beneficios que pueden tener. When you join, Cuando te unes, by paying 3,500, al pagar tus 3,500 pesos, upon paying 3,500, al pagar tus 3,500 pesos, you can purchase products of
any mix of DXN products. Vas a poder comprar cualquier combinación de productos que tú quieras. You will say, well, I want a mix of only the beverages. A lo mejor ustedes quieren comprar únicamente la línea de bebidas. You will say, oh, I want only the capsules. Algunos querrán comprar puras cápsulas. I want a mix of the capsules and beverages. O algunos querrán bebidas, cápsulas y cuidado All the personal. products. Todos los productos. You can take the products of your choice. Ustedes van a poder elegir los productos que ustedes quieran. You take these products, Van a tener sus productos, you move these products in the market, van a vender sus productos, you get the products back, you get van a the returns back, recuperar el costo de su paquete you make a profit of additional 50%. y ustedes van a tener una ganancia adicional del 50% del costo Right del now, paquete. for every product that you have, Porque recuerden, de cada producto que ustedes tienen, you have a retail profit of 50%. ustedes tienen una ganancia de monedero del 50%. So you make a profit as well. Así que ustedes también van a tener una ganancia. You get the entire money that you have already invested. Ustedes van a recuperar el dinero que ustedes pagan por su paquete. What is your investment then? Entonces, en realidad, ¿cuál fue la inversión? But what is the advantage? Pero ¿cuáles son las ventajas? The advantage is Las ventajas son you reserve a slot for yourself cuando ustedes compren su paquete para ustedes, and you earn lifetime. ustedes van a poder ganar de por vida. You don't have to do any maintenance. No van a tener que hacer mantenimientos. You don't have to worry about, hey, will I get the bonus? How much is my PV and all this? You don't have to worry about En anything. este plan no van a tener que preocuparse por cuántos PBs llevan, cómo está saliendo su bono. You purchase your slot Ustedes van a comprar su paquete and you forget about it. y se van a olvidar de ese paquete. And month after month, Y mes tras mes, you receive checks of icing ustedes van a recibir bonos de este plan ICING, in addition to your marketing plan. que va a ser una ganancia adicional a lo que tú estás ganando en tu plan de mercadotecnia Of course, actual. as per the marketing plan, you have to do your 100 PV. Por supuesto, de acuerdo a lo que establece el plan de mercadotecnia normal, ustedes tienen que mantener sus 100 puntos del plan. But because of this one, Pero a este plan, because of this purchase that you have done, gracias a esta compra de este paquete, because of the slot that you have reserved for yourself, icing slot, por el paquete que tú estás comprando para ti, you will continue to receive icing commissions vas a recibir bonos ICING from your network de tu red throughout a lo largo del tiempo, for a lifetime. por el resto de tu vida. Even it can be passed on to your generations. E inclusive lo puedes pasar a las siguientes generaciones. They can pass on to their generations Y ellos pasarlo a las siguientes generaciones. from any level, De cualquier nivel, from any line, de cualquier línea, from any generation, de cualquier generación, anywhere down your line, de cualquier parte de tu red. Maybe someday you have 100,000 lines. O sea, si tengas 100,000 líneas o 100,000 generaciones, vas a You poder will ganar de ellos. continue to receive bonuses from Vas a everywhere. poder recibir bonos de todos ellos. Let me explain to you further later. Déjenme explicarles esto un poquito más adelante. For a new member, Para un nuevo distribuidor, can also join también se puede unir and purchase the icing. y comprar su paquete ICING. New member, Un nuevo distribuidor. a new person, a prospect, you are prospecting a person Cuando ustedes están prospectando a una persona and he wants to join as a member, y ustedes quieren inscribirlo como distribuidor, he can be a member él puede convertirse en distribuidor by participating in this icing. comprando su paquete ICING. He purchases Él compra for 3,500. su paquete que cuesta 3,500 pesos He will automatically become a DXN member. y automáticamente se va a convertir en distribuidor de DXN. He is automatically entitled for all the membership benefits. Va a tener el derecho de todos los beneficios del plan de mercadotecnia. He is entitled for all the bonuses. Va a tener derecho para tener todos los bonos. So he doesn't have to purchase a kit again. Así que no va a tener que comprar su kit de membresía aparte. But one thing I have to tell you, Algo que quiero decirles, when he pays 3,500, cuando pagan sus 3,500 pesos, he gets products worth 3,500. va a recibir 3,500 en producto. Of course, basically, he moves the products into the market. Por supuesto, él va a poder vender sus productos, He gets back the money. va a recuperar su dinero. So basically, he gets back all his money. No? Entonces, técnicamente está recuperando todo el dinero que pagó. So he's not actually, basically not wasting anything. Entonces, realmente no está invirtiendo, no está gastando nada. But he becomes a DXN member. Pero la ventaja es de que él se puede convertir en distribuidor de DXN. Now, in the 3,500, En los 3,500 pesos, when he becomes a member, cuando se convierte en distribuidor, although he becomes a member with all the membership benefits,
aunque él tenga todos los beneficios de la membresía, but he is not receiving a kit material. la única diferencia es que no va a recibir la carpeta del kit de membresía. Okay, he can purchase the kit material separately. Él va a poder comprar su carpeta de manera separada, But that will not stop him to be a DXN member. pero eso no lo va a detener de que sea un distribuidor del DXN. He can start doing the DXN business, Puede comenzar a hacer su negocio de DXN and he can start. He can be entitled for receiving all the bonuses. y va a tener el derecho de recibir todos los bonos. Then of course, as I say, he can get the products. Por supuesto, como les decía, And of course, he can be provided with all the basic trainings to do the DXN business. va a poder recibir todos los productos y además toda la capacitación básica para hacer su negocio de DXN. But the question is this: Pero la pregunta es esta, what is the advantage? ¿cuál es la ventaja? Why would anybody buy this package? ¿Por qué alguien debería de comprar estos paquetes? Why would an existing member reserve the slot first? ¿Por qué un distribuidor debería de comprar su paquete primero? Why would a new member purchase this package? ¿Por qué los nuevos distribuidores deberían de comprar este paquete? Let me show you the income structure. Déjenme mostrarles cuál es la estructura de ganancia que puede darles. The bonus structure is somewhat like this. La estructura de bonos es algo así. You as an appliant, Tú como patrocinador, in your first generation, en tu primera generación, if anybody purchases this package, si alguien compra su paquete, you get 15% upon the purchase in an SV. van a recibir el 15% de los SBs que contiene el paquete. Below them, Debajo de él, if anybody purchases a package, si alguien más compra un paquete, you get 10% on the purchase in SV. van a recibir el 10% de los SBs de ese paquete. In the third generation, if anybody purchases, En la tercera generación, si alguien lo compra, you get 5% upon the purchase in SV. van a recibir el 5% de los SBs que contiene el paquete. And you continue to get 5% Y van a seguir recibiendo el 5% until the 11th generation. hasta la 11ª generación. Anybody purchase a package. Cualquier persona debajo que compre su paquete. From the 12th generation onwards until infinity, De la 12ª generación en adelante hasta el infinito, 12th generation until infinity, del 12º nivel hasta el infinito, you will receive 1.5% van a recibir una ganancia compartida del 1.5% as a profit sharing. como ganancia compartida. Ladies and gentlemen, Damas y caballeros, now let me tell you something. déjenme decirles algo. Let me start with a new person. Déjenme, por ejemplo, vamos a hablar de una nueva persona. Why would a new person join through the ISIN? ¿Por qué una persona nueva debería de inscribirse a través de los paquetes ISIN? Let us try to understand this. Vamos a tratar de entender. Currently, you are joining a person, Actualmente ustedes se inscriben a una persona. and he is actually making a purchase, Él hace su compra the kit. de su kit de membresía. Normally, right now, Actualmente lo hacen así, ¿verdad? Okay. The existing way. De la manera actual, Actual. He becomes a member by paying the membership fee. How much is the membership fee? prospecto tiene que convertirse en distribuidor pagando el costo de su kit de membresía, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? 557. And what do you get? And what does he get? ¿Qué es lo que él va a recibir pagando 557 pesos? What does he get? ¿Qué? He gets his package. Va a tener su carpeta del kit de membresía. What else? ¿Qué más? Una caja de café. Una caja de café. Una caja de café. Un número de miembro. Número de escribidor. Ah, yeah. Número. Your code, huh? Código. Okay, código. I'm learning Spanish. Okay, código. Está aprendiendo español, ¿eh? Código, ok. ¿Qué más? Su carta de bienvenida. ¿Ah? A welcome letter. Carta de bienvenida. Ah, ok. Yeah, the knowledge is there. What else? Training. Ah, training is okay, fine. Training is there. Está bien, también se lo dan. Los trípticos. Ah, Ahí vienen. las películas. Ah, yeah, that is part of your Que eso es parte del kit de inicio. Okay. Factura de que ya compró la membresía. The invoice that he already purchased the subscription. Ah, it's okay. That's okay. That's all part of this one. Invoice. Anything else? ¿Qué más? Ya siempre. Lifetime. Lifetime. Lifetime.
¿Qué más recibe pagando 557 pesos? La oportunidad de hacer un negocio internacional ya. And one more thing, one more thing. And A hope Una esperanza to become successful. de hacer su negocio. Okay, a hope. Somebody has given him a hope. Yes, can become successful. This is my kid and I can. Una persona va a recibir la esperanza de que sí, puedo hacerlo. Hope. Esperanza, ¿verdad? Okay, now, what is his investment? ¿Cuál fue su inversión? 557 pesos. What is his returns? ¿Qué es lo que va a recibir de regreso? Nada. Just the coffee. No va a recibir nada, solamente su caja de café. He's not going to sell this one box of coffee. No va a vender esa caja de café. He's going to drink the Se la va a coffee. tomar. Now let us talk about something else. Vamos a hablar, por ejemplo, de algo más. A person, new member, Un nuevo distribuidor joining the business que se une al negocio through a través IC. del icing on the cake. Now before I talk about IC, Antes de hablarles de icing on the cake, I want to ask you one thing very, very important. quiero preguntarles algo muy importante. As a leader, Como líderes, as an upline, como patrocinador, you join a member through this way. cuando tú inscribes a un distribuidor a través del kit de membresía, That's good. es bueno. What do you get? Pero ¿qué es lo que tú recibes? As an upline, what do you get? Como patrocinadores, ¿qué reciben? Nada. Esperanza. ¿De qué se va a hacer el negocio? Miembro activo. Esperanza. See? Esperanza. See? Now let us talk about IC. Ahora vamos a hablar de icing on the cake. You talk to the person, Ustedes hablan con una persona, you influence the person, le hablan acerca de esto a la persona, and the member joined to IC. y esa persona se inscribe a través de los paquetes icing. He paid Él paga 3,500 pesos 3,500 pesos and he gets 3,500 worth of products. y va a recibir 3,500 pesos en productos, Whichever products he wants. en los productos que él elija. For every product, Por cada producto he gets PV. va a recibir bebés, Whatever the PV, it's maybe like for 3,500, maybe around 100. cualquier bebé que contenga el producto, por 3,500 pesos tal vez alrededor de 100 bebés, ¿verdad? So he gets a product, the PV, but any products that he purchases. Él va a recibir de los bebés de los productos que él elija, Depending on which products he's purchasing. dependiendo en qué productos él quiera. He gets a special SV. Va a recibir unos SBs especiales, diferentes. Not the SV from a marketing plan. No los SBs como en el plan de mercadotecnia. This is called icing SV. Son SBs icing, o también como se van a conocer como ISBs. This is 1750. El paquete tiene SBs fijos de 1750 SBs. Okay? Now, he pays this amount. Él va a pagar esa cantidad, He gets the products worth va 3,500. a recibir la misma cantidad de productos de 3,500 pesos. He moves his product to the market. Él va a poder venderle sus productos, He gets back 3,500. va a recuperar sus 3,500 And in addition, y además de eso, he makes a 50% profit. va a tener una ganancia del 50% por la venta de sus productos. 50% profit. Una ganancia del 50%. How much is it? ¿Cuánto es eso? 750. Okay, ganancia. Van a tener una ganancia. He becomes a member. Él se va a convertir en distribuidor, He gets a code. va a recibir su código And he's happy. y él va a estar contento. Why? ¿Por qué? Because he did not lose any money. Porque no perdió nada de dinero. He got the money worth the products, El dinero que pagó lo recibió en productos and he also got a profit y además de eso pudo hacer una ganancia. and lot of other benefits too. Y además obtuvo otros beneficios. Let me explain to you the other benefits. Déjenme explicarles los otros beneficios. But before I explain to you about the other benefits, Pero antes de explicárselos, I want to know from you
Quiero que ustedes me digan, when this member joins, cuando esta persona se inscriba, what do you get as an apply? ¿qué es lo que ustedes van a ganar como patrocinadores? Dinero. Si le inscribe la primera generación, What do you get? Sí, from the first generation, 50%. You get not 15%. De hecho, no solamente el 15%, You are going to get van a recibir, 30%. pueden recibir hasta un 30%. You know how? ¿Saben cómo? Let me explain to you. Déjenme explicarles. As a member, Como distribuidor, you can purchase and reserve your slots more than once. tú puedes comprar más de un paquete. You can reserve your slots. Puedes comprar paquetes For adicionales. example, this is Dalia. Este, por ejemplo, vamos a decir, este es Dalia. Dalia wants to start a new line. Ella quiere comenzar a desarrollar una nueva línea. She wants to start a new leg. Quiere comenzar una nueva línea. And she wants to put a new member under her. Y quiere poner un nuevo distribuidor debajo de ella. So to generate faster income, Para generar ingresos rápidos. to maximize the bonus faster, Para maximizar los bonos más rápido. to recruit, to promote the person faster, Para promover a la persona más rápido. what she does, Y lo que ella va a hacer, she purchases one unit in her name, va a comprar un paquete directamente de ella. she purchases one that is called D1, Y va a comprar un paquete adicional que vamos a poner aquí como D1. and she purchases another unit in D2. Y ella va a comprar otro paquete adicional llamado D2. This is all Dalia. Todos estos son tres paquetes de Dalia. She cannot put in the third generation. La única cuestión es que ella no lo puede colocar más allá de la tercera generación. The member is allowed to purchase as many units as they want. Un distribuidor puede comprar tantos paquetes como desee. The only requirement is El único requisito it has to originate from the same hierarchy es que tiene que permanecer en la misma jerarquía, until the second generation. máximo hasta su segunda generación. Now he puts the new person Cuando ella coloque un nuevo distribuidor here aquí abajo, in the third generation. en la tercera generación, Now this is kind of an investment for Dalia. esta va a ser la inversión para Dalia. Once she purchases a slot, Una vez que ella compre su paquete, she forgot about it. se va a olvidar de ello. Now she's recruiting Ahora empieza a reclutar a new person. nuevas personas. Now from this new person, De las nuevas personas, do you know how much Dalia is going to get? ¿saben cuánto es lo que Dalia va a ganar? Dalia is going to get here Dalia de este paquete 15%. va a ganar un 15%. Dalia is going to get here Dalia de este segundo paquete 5%. un, Sorry, un 10%. 10%. Dalia is going to get here Y Dalia de este primer paquete 5%. puede recibir un 5%. In total, En total she's going to make va a recibir 30% el 30% from this person. de esta persona. 30% on 1750. El 30% de 1750. How much? Ah, esa es. She's going to make from one joining Mexican De un paquete va a recibir 525 pesos. Well, from one person, she put one person, she makes De una 525. persona que ella inscriba a través del paquete puede recibir hasta 525 pesos. Do you understand my point now? ¿Entienden cuál es el punto? But the question is, Pero la cuestión es, can she put it directly under her? ella puede poner ese nuevo distribuidor debajo directamente de ella. She can put it, no problem. Ella puede hacerlo, no hay problema. She can put it. Lo puede hacer. But this plan says, Pero este plan dice you can purchase, you can start to have different slots of yourself under you. que tú puedes comprar varios paquetes directamente debajo de ti. And you can have any number of slots under you. Y puedes comprar la cantidad que tú quieras de paquetes debajo de ti. You can have it directly. Puedes colocarlos de manera You can directa, put them in the second generation. colocarlos en la segunda generación. And anybody start a new line, Y cualquiera que comience una nueva you línea can start to put them in the third generation. puede desarrollarlas a la tercera generación. So when you start a new line from third generation, Así que cuando comienza una nueva línea a partir de la tercera the generación, only difference is la única diferencia es your bonus el bono. is given 3 times. Vas a recibirlo de 3 paquetes. You are going to get, sorry, it's 2 times. You are going to get 15%. Vas a recibir tú el 15%. Now you're going to get 30% double. Y vas a poder recibir el doble, hasta un 30%. What about this Dalia's
icing package. de los paquetes que compró Dalia, This icing package. de este paquete, This icing package. de este paquete de icing adicional. That Dahlia tried to purchase